Entonces vamos a ver así, este, como la segunda u otro método, la segunda parte esta de optimización no restringida de los métodos de Quasi-Newton, ¿no? Bueno, aquí viene un poquito algo de historia, ¿verdad? Acerca de algunos de los físicos, porque algunos de ellos eran físicos, que desarrollaron estos algoritmos, ¿verdad? Pues varios de ellos son Davidon, Fletcher, Powell, ¿no? Que son, después toman los métodos, sus nombres, ¿no? Pero fíjense que una de las cosas es que pues ellos se enfrentaban a problemas en donde este pues las computadoras pues eran no eran muy estables y no había tantas prestaciones como ahora, ¿no? Entonces pues habría que resolver eso desde el punto de vista algorítmico o matemático, ¿no? Porque además el costo computacional como nosotros sabemos, los métodos de Quasi-Newton lo que hacen es no estimar o estimar la Hessiana, la matriz Hessiana de otra manera, ¿no? Que es una matriz de segundo orden. Entonces el costo computacional de eso era alto y pues no se podía, ¿no? Sobre todo cuando hablamos ya de multivariables, problemas multivariables, de muchas variables, ¿no? No de dos, de tres, sino incluso en casos en donde existen cientos o miles de variables que se tienen que este, optimizar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y como siempre, ¿verdad? Muchas veces algunos de los métodos o de los descubrimientos pues no parecen y no son considerados en su tiempo, ¿verdad? Sino que hasta después, ¿no? O sea, 30 años después apareció uno de los artículos de Davidon que le dio como un parteaguas en la optimización hasta 1921, ¿no? Bueno, casi 40 años después. Entonces, estos son algunos de los autores, ¿verdad? George Royden, Roche Fletcher, está Donald Goldfarb y David Shannon, ¿no? Por aquí sus fotos. Bueno, pero lo interesante es y que nosotros vamos a ver es que estos métodos, como ya lo habíamos tocado en la presentación anterior, pues al igual que el paso más descendente, solo requieren el cálculo del gradiente, ¿verdad? Y a partir de eso se produce una función de aproximación que es la que se va optimizando en cada iteración, se va encontrando la raíz en cada iteración y que sea lo suficientemente buena para conseguir una convergencia superlineal eh, o incluso cuadrática, ¿no? Aunque aquí generalmente se le llama superlineal, ¿no? Entonces es un método que tiene si recordamos, ¿verdad? O sea, el número de pasos en los que llegan este tipo de métodos a encontrar el mínimo, pues son pocos porque tienen una convergencia cuadrática o superlineal, ¿no? Entonces este método es así. Eh, Dado que la segunda derivada no es requerida, entonces estos métodos son más eficientes computacionalmente que el método de Newton, ¿no? La matriz hessiana o la segunda derivada, muchas veces no se quiere calcular por el costo computacional, pero otras no se pueden, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, ya en procesos de optimización, muchas veces no se tiene forma de calcular la segunda derivada, ¿no? Bueno, entonces los dos métodos pues, más populares es el DFP y el BFGS, ¿no? Que toman sus siglas pues, de los autores, ¿no? Entonces, fíjense que otra vez tenemos esto de aquí, ¿verdad? Que es la aproximación de la función por un segundo orden de la serie de Taylor, ¿verdad? Multivariable. Y pues si derivamos o obtenemos el gradiente de esa función, pues vamos a obtener esto que está aquí, ¿no? Entonces la idea es, donde el gradiente se hace cero, tenemos que, esta es la expresión que nos dice dónde está el mínimo. Sin embargo, sabemos que calcular la matriz hessiana no es tan sencillo, ¿no? Entonces de esto se tratan estos métodos. Bueno, entonces, la expresión anterior, si la reordenamos, tenemos esto. Y aquí lo que nosotros vemos es que se puede observar que hay una diferencia entre el gradiente, ¿sí? Del punto anterior más el actual, menos el actual,
Eso nos da un diferencial del gradiente, ¿no? Y en el punto X también tenemos un diferencial del punto X, ¿no? De hecho, si nombramos a esta diferencia como SI y a la diferencia del gradiente como YI, pues tenemos esta reducción de la expresión, ¿no? Entonces esta expresión pues es la ecuación de la secante, ¿no? Si nosotros nos regresamos al caso unidimensional, vemos que esta es la función de la secante. De hecho, nosotros podemos despejar de aquí, ¿verdad? Eh, el siguiente punto y vamos a obtener que la función de la secante, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros vemos esto como la secante, si ustedes recuerdan que la secante es pues esta recta que une dos puntos, eh, esta es la recta, ¿verdad? No, no es el concepto de la derivada, sino más bien la recta, digo la secante, perdón. Entonces esto nos formaría una pendiente, ¿sí? Esta pendiente es lo que nosotros denotamos como la inversa de la matriz hessiana, ¿no? Que es esta B que tenemos por acá, ¿no? Que ahorita la estamos denotando como B. Bueno, entonces los métodos de Quasi-Newton, ¿de qué es lo que se trata? Es que esta matriz pues debe de ser, igual que como lo hemos visto, simétrica, definida y positiva, para poder cumplir esto que está aquí, ¿no? Es decir, que tenga una solución diferente a la solución trivial. Entonces, dado que el sistema tiene n soluciones, ¿verdad? Lo que se hace, porque esta puede ser, o tiene de hecho n soluciones, lo que se encuentra es la matriz hessiana que resuelva el sistema de ecuaciones siempre y cuando sea la mínima distancia con respecto a la anterior, ¿verdad? Entonces, eh, eso está ahí y pues obviamente esta expresión que tenemos mm, está sujeta a esto, ¿verdad? Que sea B transpuesta, es decir, que sea simétrica y definida positiva, que es lo que tenemos acá, ¿no? Bueno. Entonces, ya nosotros habíamos visto el SR1, que es un poco eh, lo que habíamos visto, el método SR1, que se desglosó, ¿verdad? De dónde se encontró la matriz, la actualización de la matriz hessiana. Es muy similar a cómo estos métodos, el DFP, que ustedes ya lo programaron, y el método de BFGS, ¿no? Son muy similares, ¿no? Cómo se llegan a los resultados. Entonces, en realidad nosotros no vamos a desglosar cómo se llega a ellos, sin embargo, ya vimos en el caso, en el rank 1, perdón, rank 1, este, cómo se llega a ese resultado, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es que se basa en el hecho de que el gradiente, el gradiente conjugado, ¿verdad? O sea, se basa en direcciones conjugadas y lo que nos hace es tener direcciones independientes, entonces lo único que tenemos que estimar son cuántas direcciones y en qué cantidad tenemos que avanzar, ¿no? Y hacer una sumatoria lineal de esas direcciones, ¿no? Por ser vectores independientes. Bueno, eso ya lo habíamos descrito antes, ¿no? Entonces, un poco la idea de más bien es mostrar el algoritmo y pues programarlo, ¿no? Más que verlo por ahí, pero básicamente es lo mismo. Nosotros iniciamos con valores propuestos de un punto inicial. Igual tenemos las tolerancias, ¿verdad? O sea, para las precisiones, tanto la tolerancia para la derivada como para el gradiente, el delta x para estimar la derivada o el gradiente, y una matriz inicial, la hessiana, ¿verdad? Como los métodos anteriores, que va a ser la matriz identidad. Bueno, y aquí, como paso 2, bueno, la primero es que se inicializa todo. En el paso 2 se estima el valor de la función en ese punto y el gradiente, el vector gradiente igual en ese punto, ¿no? E igual que con el SR1,
y con el DFP, pues el BFGS es lo mismo, se pone la dirección inicial como la dirección inversa al gradiente, al vector gradiente, ¿verdad? Y luego se estima el nuevo punto, ¿sí? Con esa dirección. Es decir, esta parte diríamos que sería este paso 2 sería para tener una dirección inicial, ¿verdad? O sea, es decir, porque el método se basa en tener un cambio en el gradiente, entonces si solamente tenemos un punto, pues no tenemos un delta gradiente, ¿no? Entonces, necesitamos estimar otro punto. ¿Cómo inicialmente lo hacemos? Pues a través del gradiente del paso más descendente, o sea, este método es el paso más descendente para obtener un segundo punto, además del que ya tenemos inicialmente, ¿no? Entonces, igual se minimiza el alfa, se minimiza la función, perdón, en ese nuevo punto y se determina el alfa, ¿no? Después, ¿qué es lo que se hace? Pues ahora tenemos que calcular el delta x porque ya tenemos el punto inicial xy y el punto xy más uno que ya estimamos aquí, ¿no? Con eso calculamos el delta x. Después calculamos el delta g. Aquí en realidad este algoritmo viene en un libro de optimización, pero está mal. El símbolo es delta, ¿no? No nabla. Aquí es delta g, ¿no? Que es el cambio del gradiente. Es decir, el gradiente en el punto xy, este que está aquí, y menos el gradiente en el punto xy más uno menos el gradiente en el punto xy. Eh, Igual que en los de otros métodos, ¿no? Entonces ya se obtiene aquí, ¿verdad? El gradiente multiplicado por el delta gradiente, ¿no? Entre el delta gradiente transpuesto por el delta x, ¿no? Igual hay que cuidar aquí que esto debe de ser un escalar, esto debe de ser una matriz, ¿no? Acá una matriz de n por n, que es el número de variables que estamos usando. Si es 2 pues 2 por 2, ¿no? Bueno, este de aquí es el delta, eh, este sí es el gradiente, ¿verdad? En el punto x1 y el gradiente transpuesto en el punto x1, ¿no? Entre la dirección SI, que es la que se calculó acá, es decir, el inverso del gradiente, multiplicado por el gradiente en el punto transpuesto, ¿no? Bueno, entonces esto es como se actualiza, igual se le suma a la matriz anterior, ¿verdad? La aproximación de la matriz hessiana anterior, para poder encontrar una nueva matriz hessiana, ¿no? Y una vez que se tiene aquí, pues ahora sí se aplica el método de Newton, que es este que es aquí. Necesitamos encontrar la inversa de esta matriz. En los anteriores teníamos esa ventaja que ya la matriz nos daba directamente inversa. En esta no, hay que encontrarle la inversa a la que encontramos aquí, ¿verdad? Ni modo. Bueno, es ahí un poquito de costo computacional más. Aunque este método funciona mejor en la práctica, ¿no? Bueno, que el DFP y el SR1. Entonces, este que está aquí, encontramos una nueva dirección, estimamos un nuevo punto y volvemos a minimizar eh, para encontrar en esa nueva dirección donde está el mínimo en ese punto, ¿no? Y pues continuamos. Si no ha llegado a un límite o a una precisión que nosotros elegimos, continuamos el ciclo ya solamente en el paso 3, ¿verdad? Es decir, estar actualizando la matriz para encontrar ese nuevo punto. Entonces, igual necesitamos dos puntos, dos gradientes para tener el delta x y el delta gradiente, ¿no? Eh, bueno, entonces este es el método que hay que programar. Aquí está otro, también se los presento por si se les hace más fácil pero es prácticamente lo mismo, pero con una notación un poco distinta. Y bueno, este método, aquí dice que es la matriz inicial real de n por n, donde n es el número de variables a optimizar.
de variables que vamos a optimizar, y es de simétrica, definida y positiva, ¿verdad? Entonces, esta es la matriz identidad con la que la inicializamos, ¿no? Por simplicidad. Y este es el x0, pues nos dice que es el punto inicial, que también es real, de n variables. Aquí se inicializa una variable en k igual a 0 y se nombra gk eh, como el gradiente de la función en xk, ¿no? En el paso k. Esto lo hacen así, pues para no tener una notación de deltas dentro de la expresión, ¿no? Como esta sí, ¿no? O sea, tenemos aquí deltas, deltas. Para no poner eso, pues ellos proponen que mejor se ponga una g en lugar de la delta, ¿no? Más sencillo. Y también la dirección, en lugar de SI, como en el anterior, esta de aquí, pues esta es nombrada como DK, ¿no? Y si ustedes se fijan, en realidad esta es la matriz, si es simétrica y la multiplicamos por un vector, pues en realidad es el mismo vector, ¿no? Que es lo que está aquí. Este de aquí es el gradiente, ¿no? El inverso del gradiente, pero este ya lo deja como forma general para recursivamente estar dentro de este ciclo. Porque al inicio es una matriz identidad, pero después se va a modificar, ¿no? Pero se estima la dirección con la misma fórmula. Después se encuentra el alfa, que es el argumento mínimo, que el alfa tal mayor que cero, tal que esta función es minimizada con base a esta dirección, ¿sí? O sea, es decir, es lo mismo, vamos a encontrar el nuevo punto. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace con una búsqueda lineal unidimensional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? O sea, esto ya lo habíamos visto. El alfa lo vamos a estimar con la sección dorada, ¿verdad? Para determinar esa alfa. Aunque también lo pudiéramos hacer aquí analíticamente, como ya lo demostramos en el SR1, pero en realidad pues vamos a usar un método, ¿no? Para método algorítmico, ¿no? Para determinarlo, que es el de la sección dorada. Entonces minimizamos esta función, es decir, encontramos el alfa a la cual en esta dirección xk más la dirección multiplicada por un alfa nos da el mínimo de la función en esa dirección, ¿verdad? Bueno, una vez que se tiene eso, pues tenemos ahora un nuevo punto, que es este, y ese nuevo punto, nosotros aquí tenemos el delta x, ¿no? Que es nombrado aquí en este caso como pk, que es el delta x, el cambio en esto, ¿no? Que es lo mismo que alfa k por dk, ¿verdad? De hecho, aquí nos podemos ahorrar un pasito porque si este está sumando, pasa restando, pues sería lo mismo que este, ¿verdad? Entonces podemos incluso igualarlo a esto. Bueno, esto que tenemos aquí que es el gk, o sea, es decir, ya encontramos un nuevo punto, obtenemos el gradiente en ese nuevo punto, ya tenemos dos puntos, y podemos estimar el delta G, ¿sí? O sea, el cambio en el gradiente, que en este caso lo nombran como K. QK, perdón. Entonces, QK es el delta del gradiente, que es el gradiente en el punto que se estimó menos el anterior, ¿no? Bueno, una vez que se tienen estos, pues lo único que resta es sustituirlo en esta expresión. Esta matriz Hessiana, esta matriz HKBFGS, es una matriz eh, es una matriz inicialmente de la identidad, ¿verdad? Pero fíjense que aquí tiene, ¿qué característica tiene? Que ya no la da inversa, por eso esta expresión cambia, ¿no? Esta expresión que se ve aquí, en realidad esta ya está inversa, acá no, acá tenemos que sacarle la inversa, fíjense, esta de aquí, o sea, esta nos da una A, pero hay que sacarle la inversa. Y este método, pues esta fórmula, esta expresión, ya analíticamente hicieron para encontrar directamente la inversa, ¿no? Entonces podemos, como se ve, pues es un cálculo, se requieren más cálculos, pero ya nos da directamente la inversa. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo aquí, esta parte que está aquí, ¿no? Fíjense que vamos a analizar el resultado de cada una para ver qué nos tiene que nos- Fíjense aquí, pues esta es una matriz de n por n, ya lo vimos. Entonces, este resultado de aquí tiene que ser de n por n y este también, ¿verdad? Porque si no, no se puede sumar, ¿no? Entonces, este es un escalar
y el escalar solamente se puede sumar con otro escalar, entonces el resultado de esto tiene que ser un escalar, ¿no? Por lo tanto, este debe de ser un escalar y este también debe de ser un escalar para que, poder hacer la división de escalares, ¿no? Y este de aquí, la parte de acá arriba, tiene que ser un resultado matricial, ¿sí? De n por n, y acá abajo tiene que ser un resultado escalar, porque si no, no se puede hacer la división. Ahora, esto de aquí, fíjense que esto de acá debe de ser un escalar, el término de acá abajo debe ser un escalar, y el de acá arriba debe de ser un resultado matricial. Como sumamos dos matrices, pues el resultado de cada término de la sumatoria debe de ser una matriz de n por n, que para el caso del ejemplo que estamos usando, 2 por 2, ¿no? Porque solamente son dos variables. Entonces, este de aquí debe de ser una matriz de 2 por 2 y este resultado también debe ser de 2 por 2, ¿no? De tal manera que así ya nos queda una matriz al final de 2 por 2. Entonces eso sería todo, pues hay que intentar programar, ¿no? Y probar con ese